Advertencia. Este video contiene relatos de violencia, desapariciones y abuso. Si este contenido te afecta, por favor busca apoyo en redes de ayuda locales o línea de asistencia para mujeres en riesgo. Pensé que era solo un cliente con dinero. Nunca imaginé que aquella noche dejaría de ser mía. La placa del sedán negro quedó clavada en mi memoria. 3 letras, 4 números, la calcomanía del estado ya casi borrada por el sol. La saqué con el teléfono sin pensar. Mis manos temblaban, y el dinero que acababa de recibir tembló también sobre la mesa del bar. Era una oferta doble de lo que solía cobrar por la noche. 3 veces mi tarifa. Trabajo garantizada, no te preocupes, todo seguro, me dijo, sonriendo como quien invita a un café. Esa sonrisa y aquella placa me persiguieron meses después. No solo por lo que ocurrió, sino porque fue la última imagen de una vida que creía manejar. Soy Sofía. Tengo 32 años. Tengo una hija que vive con mi madre en un pueblo donde el atardecer parece tardar más de lo que uno quisiera. La calle me enseñó a contar los minutos en billetes, a planear sonrisas según el consumo del público, a esconder la sangre de mis uñas cuando la clientela apretaba. Pero la calle no perdona nunca. Lo aprendí de la peor manera. La oferta llegó por mensaje. Serás VIP, fiesta privada en Lucerna, buena paga, transporte incluido. En el anuncio había fotos de una casa grande, una piscina iluminada. El tono era de respeto, de discreción. No es la primera vez que acepto salir de la ciudad para un evento. Los pueblos y ranchos alrededor de la carretera son trampas y también son salvavidas. A veces una noche fuera significa más dinero, menos policías que patrullen, menos miradas que te juzguen. Pero también significa la carretera oscura, el silencio que cae como una manta y la fama de ciertos nombres que circulan en voz baja entre compañeras. Subí al sedán porque era dinero que necesitaba. No estaba enamorada del hombre que manejaba, aunque él lo intentó con frases suaves. Se llamaba Eduardo, según me dijo. A la mitad del camino, cuando la ciudad quedó atrás y los letreros de las gasolineras se hicieron menos frecuentes, me ofreció algo más. Te puedo llevar a un lugar mejor con clientes de verdad. No te preocupes por volver. Dije que no, que quería ir al hotel, pero la respuesta vino con palabras cambiadas y alguna presión en el asiento trasero. Me encontré en una casa con cortinas gruesas, llena de hombres que creían que el silencio era un contrato. Lo que sigue para mí no es fácil de poner en palabras. Hay cosas que no repito porque aún las siento pegadas al cuerpo. El olor húmedo de la madera vieja, la sensación del cerrojo al cerrarse, la luz que no dejaba ver el reloj. Me quedé dormida unas horas. Desperté con la puerta bloqueada. Grité, di patadas. Mi teléfono no tenía señal. En la cama de al lado había otra mujer, una muchacha que no conocía. Su respiración era baja, y al tocarla descubrí que no respondía. No puedo describir lo que vi después sin sentir que revivo cada segundo. Así que diré solo lo esencial. Intenté escapar. La primera ventana que probé estaba trabada. El jardinero que apareció en el patio dijo que era de la casa, que él solo trabajaba allí, que no me preocupara. Lo siguiente fue un golpe de realidad. Alguien rompió la ventana y la puerta se abrió por fuera con violencia. Eduardo, según lo que supe después, según me lo juró cuando me lanzó fuera del umbral, había discutido con otras personas por mi intento. Me tiraron a la calle. Me empujaron dentro de un coche. Cuando conseguí zafarme, corrí sin rumbo hasta encontrar una carretera con tráfico. Alcancé a arrancar una motocicleta y huí con un temblor que todavía me toma si cierro los ojos. La policía local nunca creyó mi versión a primera vista. Una pelea entre clientes, dijeron. Si quieres hacer una denuncia formal, ven con pruebas. Mis pruebas eran mi cuerpo y mi miedo. Puse un reporte y de ese reporte quedó un número en un archivo que no se movió.
En la noche siguiente, la casa donde vivía mi madre fue incendiada. No había pruebas visibles contra mí, pero el incendio fue claro. Alguien buscaba silenciar las pocas certezas que me quedaban. Perdí mi hogar. Perdí la tranquilidad. Gané la certeza de que huir era la única opción si quería vivir. Hay reglas no escritas entre las mujeres que trabajamos en la calle. Una de ellas dice: no te confíes de quien trae transporte en la madrugada. Otra dice: guarda el número de la placa. En voz baja nos contamos los nombres, los taxis, las casas. Pero cuando la economía aprieta y la familia espera, se olvida una regla por otra. Yo la olvidé por mi hija. A veces la necesidad es la que decide por una. Después de escapar, viví meses cambiando de ciudad. Un día me llamaron desde un número que no conocía. Eran compañeros que me avisaban que Eduardo había muerto en circunstancias que nadie aclaró. Dicen que fue por una disputa con otros hombres. Otros que fue por cosas más profundas de las que uno no quiere hablar alto. Para mí, la noticia vino envuelta en miedo y alivio. Miedo por represalias. Alivio porque uno menos que sabía de mi paso por esa casa no podría volver a hablar. No busqué más. Aprendí a no confiar en los silencios de los pueblos, en sus noches largas, ni en la aparente tranquilidad de las casas campestres que ocultan cadenas de complicidad. Sofía no es el único nombre que escuché. En la cantina donde trabajé unos meses antes, alguien dejó caer una historia sobre una chica que desapareció después de aceptar un trabajo en una finca cerca del río. Las historias circularon como un rumor con filo. Cada una llevaba el mismo patrón. Un hombre con buena presencia, la promesa de mejores condiciones, un viaje nocturno, un lugar aislado, y luego el silencio. No hay casualidad en un patrón, hay manos que lo repiten. Si esta historia te toca, si te sientes en peligro, por favor busca apoyo. En muchas ciudades y en el país existen líneas y organizaciones que atienden emergencias para mujeres. Habla con alguien de confianza, guarda evidencia si puedes, comparte números y placas con compañeras. No estás sola. Después de mi testimonio, la crónica recoge un dato que es difícil de mirar sin sentir rabia. Según reportes compilados por organizaciones de derechos humanos en la frontera y zonas rurales, la desaparición de mujeres vinculada a ofertas de trabajo o clientes que prometen traslado a pueblos y ranchos ha aumentado en los últimos años. Las cifras varían según la fuente y la región, pero la conclusión que todas señalan es la misma. El trayecto de la ciudad a los lugares aislados es un riesgo que funciona como puerta de salida para redes que se aprovechan de la vulnerabilidad económica. Alejandra tenía 27 años y una sonrisa que su madre juraba que iluminaba el mercado. Vendía ropa en el puesto de su tía y a veces trabajaba en la noche por encargo. Tenía un hijo pequeño y pagaba renta con 2 trabajos. Cuando recibió el mensaje de Ricardo, la oferta venía envuelta en promesas de estabilidad. Un contrato para un evento en una casa campestre. Buenos ingresos, clientes de familia, según la voz que mandó la invitación. Era una oportunidad para dejar el trabajo de madrugada y cuidar más a su niño. A Alejandra la llevaron en una camioneta doble cabina hasta un camino de tierra que olía a yuca y estiércol. Detrás quedó la ciudad y delante una hilera de palmeras que marcaban la entrada a una propiedad que en el papel parecía prestadora de eventos. Nos contó su madre en un grito tranquilo. La llamó Ricardo y me dijo que se trataba de una audiencia privada. Salió esa noche contenta. Después, la llamada se cortó y no volvió. Según el relato de quien la vio por última vez, la casa tenía luces tenues y una puerta metálica que se cerraba por dentro. Las voces que se escuchaban allí no eran de fiesta. Eran conversaciones medidas como transacciones contadas.
Ricardo insistió en que todo sería discreto. Pero la discreción se convirtió en silencio. Una nota anónima llegó a la madre de Alejandra semanas después. Decía: no preguntes, no busques. No sabemos quién la envió. No sabemos si fue advertencia o burla. Los días que siguieron, la familia buscó ayuda. Presentaron una denuncia y hablaron con policías locales. Las respuestas fueron frías. Tal vez se fue por su cuenta. No hay pruebas de delito. Revise sus cuentas, quizás se contactó con alguien. En llamadas privadas, la madre relata noches en vela, buscando entre conocidos, revisando mensajes, pidiendo a vecinos por la camioneta. El miedo se transformó en una certeza amarga. Las instituciones que debían proteger no siempre lo hacen. Algunos vecinos, con voz baja, contaron que habían visto camiones grandes salir rumbo a unos ranchos de las afueras a la madrugada, que había gente que se movía con mucho dinero y que los portones cerraban tarde. El desenlace de Alejandra, según el testimonio de su madre y de quienes la conocieron, fue la peor pesadilla confirmada. Su cuerpo apareció tiempo después en un sitio no demasiado lejos de la casa campestre, y la causa oficial que se filtró al pueblo seguía siendo vaga. El eco del hallazgo no trajo justicia inmediata, trajo más preguntas. ¿Quiénes se beneficiaron de su desaparición? ¿Quiénes miraron hacia otro lado ese día en que olvidaron pedir papeles? Las respuestas, cuando llegaron, tuvieron la forma de silencio y expedientes acumulados. Mariana tenía otra historia. Ella era madre soltera de una niña de 5 años. Trabajaba en limpieza en un hospital de la ciudad y para completar su ingreso hacía trabajos de acompañamiento a ciertos eventos. En una de esas noches, aceptó una oferta que prometía sesión privada con un profesional, un pago que podía pagar la escuela de su hija por meses. El profesional se presentó como un médico. Él habló de confidencialidad y de procedimientos seguros. Dentro de la casa a la que la llevaron había jeringas guardadas, cajas con material médico y un despacho con diplomas en la pared. Todo parecía muy serio. Mariana describe miedo a medias con rabia. No fue el encierro lo que le rompió el alma, sino la sensación de que lo que hacían tenía un propósito además de humillar. Habló del frío de las agujas, del olor a alcohol, del silencio que usaban para que nadie entendiera. No voy a reproducir las torturas, porque hay cosas que no sirven para detallar, solo para comprender que la violencia adopta múltiples formas. Pero diré esto con claridad. Hubo experimentación, o al menos, eso fue lo que ella sintió. Jeringas usadas, papeles arrugados con anotaciones, nombres que no eran solo de clientes. Mariana pensó en su hija y en la posibilidad de denunciar, pero la amenaza fue mecánica. Si hablas, te buscamos a ti y a la niña, dijo alguien con voz cansada como quien repite una orden que ha surtido efecto antes. En un punto de su relato, Mariana tomó una decisión que cambió su rumbo y el de otros. No voy a explicar cómo ni por qué lo ejecutó. Bastará decir que fue una noche en que la supervivencia y la rabia se juntaron hasta formar una única acción. Hubo violencia y hubo consecuencias fatales. No quiero presentar su acto como un ejemplo, ni aplaudirlo ni condenarlo sin contexto. Solo sé que para Mariana, esa noche fue la última antes de un tránsito que la llevó a una reclusión voluntaria entre sombras. Hacer algo final para proteger lo que más amaba, su hija. Su historia rompe la línea entre víctima y respuestas extremas que nacen del miedo. Quedan en el aire preguntas morales que la ley no siempre responde. En el interludio, la voz que une los relatos habla con datos. En zonas fronterizas y en comunidades rurales cercanas a carreteras de paso, los establecimientos que se usan para eventos privados muchas veces operan con menos regulación. Hoteles, casas de campo, bodegas y ranchos sirven para esconder escenas, y la noche convierte el trayecto en una ruta sin testigos,
Las herramientas que detectan vulnerabilidad son simples: un contacto que promete discreción, el viaje prometido, la falta de señal, la puerta que se cierra y la inercia social que no cuestiona lo suficiente. Las complicidades pueden venir de recepcionistas que miran hacia otro lado, de taxistas que entregan placas, de policías que minimizan o que actúan bajo presión. Donde hay dinero, la impunidad se disfraza de normalidad. Pero estos datos no hacen justicia a las personas. Hacen más cruda la imagen. Mujeres que salen de la ciudad creyendo que una noche podrá pagar su renta, una operación, la escuela. Mujeres que confían en la palabra de alguien que recolectó sus datos con la sonrisa de comprador. Mujeres que aceptan viajar a ranchos y casas campestres porque la oferta es la diferencia entre comer o no. La calle, ese mapa nocturno de decisiones económicas, traza caminos que terminan en silencio. Claudia era joven y tenía planes de estudiar enfermería. Para pagar la carrera aceptó un trabajo que la llevó a un hotel de lujo, el St. Regis, según el nombre que circuló en su mesa de amigas. La promesa fue de modelaje, de fotografías discretas para catálogo. Se encontró dentro de habitaciones con cámaras que no estaban anunciadas y con hombres que querían registrar su rostro y su cuerpo. Lo que al principio tenía el barniz de negocio, pronto cambió a algo más oscuro. Filmaciones clandestinas, ventas que se despedazaban en cuentas que nadie nombraba, y la sensación de que su imagen saldría más allá de su consentimiento. Cuando la familia de Claudia comenzó a buscarla, encontró mensajes que pedían silencio a cambio de dinero. La joven fue localizada muerta en circunstancias que nadie pudo explicar del todo. Su hija, cuando digo hija, me refiero a una niña que ahora crece con la ausencia de su madre, quedó en manos de su abuela, que aún espera una justicia que no llega con rapidez. El caso de Claudia trajo a la superficie un mercado con clientes que compran imágenes, con redes que subastan rostros. El dolor de quienes quedan es un eco largo. La familia que no pudo protegerla, las amistades que no la presionaron lo suficiente para que compartiera los riesgos, una ciudad que sigue su rutina. A diferencia de Claudia, Lourdes, a quien casi todas llaman Luna, tuvo una suerte que roza lo milagroso. Trabajaba como mesera y salía a veces con fotógrafos que ofrecían portafolios. Un mensaje la citó en un rancho alejado. Cuando el fotógrafo la quiso llevar a una casa grande y oscura, Luna sintió algo que no pudo nombrar y decidió tomar una foto de la placa del vehículo. Esa acción pequeña fue la que cambió todo. Una camioneta que la llevó por caminos de tierra, un cofre abierto, y luego el intento. Manos firmes que la tomaron de la muñeca. Ella reaccionó con violencia medida, con la fuerza de quien no tiene nada que perder. Se lanzó del vehículo y corrió hacia la carretera. En la oscuridad, un accidente menor la dejó herida, pero viva. La patrulla que pasó, según su relato, no actuó con prontitud, aunque finalmente la subieron a la patrulla que no preguntó demasiado, pero arrancó. Lo que Luna encontró después en su huida fue lo que nos vinculó como tema. Una casa con fotos de mujeres, carpetas con rostros y nombres, una caja llena de credenciales. Eso, según su testimonio, llevó a que buscara ayuda y denunciara. La denuncia abrió un expediente que tardó en moverse. Cuando los vecinos comenzaron a mencionar fosas y cámaras ocultas en ciertos ranchos de la carretera, la gente se dividió entre el miedo y la indiferencia. Hay quien prefiere no saber, y quien no tiene otra opción que saber para protegerse. Cada una de estas historias parece distinta, pero el patrón se repite. Un hilo invisible las une. La salida de la ciudad hacia un lugar aislado, la promesa económica, la trampa de la privacidad. La calle no perdona, dijimos. Y la frase toma otra forma cuando pensamos en pueblos con casonas, caminos sin luz y ranchos donde los portones se bajan a la noche. Los nombres que se usan para invitar:
Lucerna, San Regis, la casa del doctor, la finca junto al río, no son casualidad. Son etiquetas que circulan para atraer. A veces son falsos, puestos por quien desea una fachada, y otras veces son lugares reales usados con intenciones ocultas. La impotencia crece cuando las mujeres relatan que, al intentar denunciar, recibieron respuestas mínimas, sugerencias de que se callaran, que tal vez habían aceptado ir, preguntas que responsabilizaban a quien sufrió. Esa dinámica no solo revictimiza, también facilita que las redes se mantengan operativas. Cuando nadie pregunta con suficiente fuerza, las rutas siguen abiertas. Las compañeras de trabajo han aprendido estrategias prácticas. Nunca subir al vehículo sin hablar antes con alguien de confianza. Dejar en el mensaje la placa y el nombre del conductor. Acordar una hora de comprobación y un código de seguridad. No aceptar sesiones nocturnas en lugares aislados sin comprobar identificación y referidos. Pero estas medidas son parches frente a una estructura que opera con capital, complicidades y silencio institucional. No basta con recordatorios. Hace falta un circuito de protección que cierre los huecos donde la impunidad se instala. En la madrugada que sigue a tantas historias, la carretera conserva un olor a polvo y gasolina. Hay luces intermitentes en casas que no tienen vecinos, puertas que se cierran con pestillo. Y la sensación de que la noche resguarda secretos que no verán la luz, a menos que alguien empuje para que eso ocurra. Las historias de Sofía, Alejandra, Mariana, Claudia y Luna son más que relatos puntuales. Son testimonios de un problema estructural que atraviesa ciudades, pueblos y ranchos. Esta pieza no pretende resolverlo todo. Pretende contar, dar voz, trazar un mapa de lo que sucede cuando la economía obliga a elegir entre la dignidad y la supervivencia. Pretende mostrar que la ruta de la ciudad a los ranchos no es una escapatoria, sino muchas veces una trampa. Pretende también convocar a la empatía. No juzgar precipitadamente, no minimizar el peligro que enfrentan quienes toman decisiones forzadas. Mientras escribo estas líneas, mi cabeza vuelve a la placa del sedán negro. A veces siento que hay un hilo que conecta todas esas chapas metálicas, que son las migas que dejan los depredadores. Y detrás de cada placa hay rostros, familias, niños que esperan. Esos rostros merecen más que silencio. El camino hacia los pueblos y los ranchos siniestros no cierra en un solo relato. Hay más. Nombres que todavía no han sido revelados, noches que esperan en la penumbra, investigaciones que duermen en escritorios. Algunas historias siguen abiertas. Otras han cerrado en la peor de las formas. La calle no perdona, pero tampoco debemos resignarnos a normalizarlo. En la siguiente historia que les contaré, la voz será la de una mujer que aceptó una oferta en nombre de su hija y que terminó enfrentando algo que nadie debería enfrentar. No es una lección para la culpa, es una invitación a mirar con ojos nuevos lo que ocurre en los bordes de la ciudad. Hay que empezar por escuchar. Mi nombre vuelve una y otra vez en las mesas donde nos juntamos. A veces me llaman por apodo, a veces por el nombre que me dio mi madre. Pero la noche que describo ahora no es solo mía. Es la de muchas que salieron a la calle prometiendo el sacrificio por un plato de comida o por la colegiatura de un hijo. Esta es la historia de Rosa, o mejor, la historia que me contaron y que podría ser la de cualquiera que decidió ir por su niña. Rosa tenía 29 años. Vivía en una vecindad donde las facturas se amontonan y el tiempo se mide en recibos por pagar. Tenía una hija de 8 años a la que llevaba a la escuela con un uniforme remendado y un peinado que la hacía sonreír. Trabajaba por las noches, no por gusto sino por la necesidad que dicta la urgencia. Cuando un número desconocido le ofreció un trabajo para una sola noche, bien pagado en un rancho cerca de la carretera, ella pensó en la matrícula escolar, en el uniforme nuevo que su niña merecía.
La oferta venía con un nombre respetable: evento privado para invitados. La invitación incluía transporte y, en palabras del mensaje, total discreción, todo cubierto. Subir al vehículo fue rápido. Tomó su bolso con lo imprescindible y el teléfono, como hacemos todas. Antes de cerrar la puerta, alcanzó a grabar la matrícula y lo puso en el chat de confianza que tenía con otras compañeras. Esa costumbre le salvó la vida a más de una. Pero en la cabina del chofer había una tranquilidad druida. Caras que amanecen en los pueblos, palabras que suenan a promesa, y la sensación de que alguien más, por esta vez, haría la labor de protegerla del frío de la noche. El polvo del camino le dio la primera pista. La ciudad quedó atrás y la oscuridad se volvió un manto. La casa era un caserón con portón de hierro y una palmera que no dejaba ver el cielo. Le recibieron sonrisas estudiadas y dos hombres con la mano extendida. La comida era abundante, la música tenue, todo en apariencia correcto. Le asignaron una habitación y un número para cobrar al terminar la sesión. El dinero quedaba claro, suficiente para el mes. Rosa comió y fingió calma. En el fondo de la casa alguien controlaba las entradas, alguien más vigilaba las llamadas entrantes. Cuando quiso llamar a su hija para decir que volvería temprano, la señal era débil y la voz del guardia en la entrada evitó que entrara su teléfono. Cobertura limitada en la zona, dijo con indiferencia. Lo que siguió no se puede narrar con frialdad. Hay cosas que no caben en la lógica de una crónica y otras que, justamente por no encajar, exigen ser nombradas con la menor violencia posible. Rosa entendió que no se trataba solo de una sesión. Era una pieza dentro de un engranaje. Alguien tomó su documentación sin pedirla, y la carta de compromiso que le ofrecieron tenía condiciones que no había autorizado. Empezaron a aparecer cámaras en lugares donde deberían haber estado ventanas. Aparecieron hombres que hablaban de números en otras ciudades. En un momento, la puerta que la separaba del corredor fue cerrada con llave. Decidió entonces lo que muchas deciden cuando el corazón aprieta. Buscó la forma de huir. No todas las huidas terminan con un retorno seguro. Algunas provocan represalias, otras llevan a que el peligro persista. Rosa no logró salir por la puerta principal, pero sí por la cocina, por un traspatio donde la pared tenía grietas y una reja oxidada. Salió a la oscuridad con la ropa mojada de sudor. Corrió hacia el camino de tierra, y por pura suerte o por la costumbre de dejar huellas, encontró a un camionero que pasaba con la luz encendida. Él la vio, la dejó subir y la dejó en la carretera con la promesa temblorosa de que no iba a mirar atrás. Rosa llegó a la ciudad con una angustia que le rompió la voz. No denunció de inmediato. El miedo y la vergüenza la hicieron callar. Regresó a su casa y con el dinero en mano, pagó parte de las cuentas. Por la noche, su hija recibió galletas que no esperaba y sonrió sin saber qué costó esa merienda. Años después, cuando se encontraron rastros que apuntaban a aquel rancho, la policía tuvo que explicar que los documentos que circulaban por la casa mostraban contratos falsos, cuentas a nombre de empresas que no existían y facturas pagadas en efectivo. Los vecinos recordaron ver luces a medianoche. Algunos aseguraron haber oído camiones descargar bultos. Nadie, sin embargo, admitió haber visto algo en el preciso momento en que las puertas se cerraron con llave. La investigación se movió con lentitud y, como en tantos casos, quedó a mitad de camino entre el rumor y la verdad. Para Rosa, la vida siguió. Su hija creció con creencias nuevas sobre el mundo, que su madre era fuerte y que la cocina podía dejar de ser refugio si alguien tocaba la puerta con malas intenciones. Historias como la de Rosa muestran un patrón que ya conocemos. La promesa del dinero como llave de acceso, el traslado hacia la periferia, la pérdida de contacto con la ciudad y, el más peligroso, la sensación de que la invisibilidad protege al agresor.
Pero no es solo una mecánica de hombres malos. Es una red donde la urgencia económica, la indiferencia institucional y las trampas del mercado se conjugan. Y en ese tejido, los pueblos y ranchos se convierten en piezas estratégicas, lejos del bullicio urbano, menos supervisados, con propietarios que pueden cerrar puertas y hablar en susurros. Allí la noche tiene menos testigos porque las rutas quedan desiertas y las cámaras policiales pierden su alcance. En una tarde en que revisábamos papeles y nos hablamos con poco más que un café frío entre manos, una de nuestras compañeras trajo a la mesa un documento que le habían pasado. Era una lista de nombres: proveedores, taxistas, recepcionistas, un par de abogados que, según la nota, facilitaban documentos. ¿Cómo no pensar que cada nombre era una pieza de un tablero? ¿Cómo no pensar que, detrás de cada oferta aparentemente legítima, hay una logística que se beneficia del silencio? Las conversaciones en la madrugada regresan siempre a lo mismo. ¿Qué podemos hacer para no ser la próxima? No hay una respuesta mágica. Sí hay, sin embargo, estrategias que han nacido en la calle y que funcionan como un tejido de protección. Contar con una red de confianza con códigos, fotos y placas. Avisar siempre a alguien de salida y hora de regreso. Verificar la identidad de quien ofrece transporte. No aceptar lugares sin referencias verificadas. Todo eso ayuda, pero no resuelve la raíz. La raíz es que muchas veces la oferta aparece porque existe demanda dispuesta a pagar por la impunidad. Y donde el dinero fluye, las instituciones se comprimen o se silencian. Los relatos de las mujeres que escaparon no evitan la complejidad moral. A veces la supervivencia obliga a decisiones que luego se convierten en cicatrices. Vimos esto en la historia de Mariana. Su acto extremo no puede leerse sin la presión de proteger a una hija. No existe una sola forma de juzgarlo desde la seguridad de quien no lo vivió. La materia es gris y caliente. En los días que siguieron a mis entrevistas, recogí cartas, mensajes en un cuaderno, fotografías arrugadas, recortes de periódico pegados con cinta adhesiva. Una madre me mostró una carta que su hija nunca terminó de escribir. Una frase decía: «Cuando vuelva, te llevaré a la playa». Otra mujer dejó en la mesa una lista de teléfonos de emergencia, con nombres tachados y uno que fue añadido con lápiz. Esas cartas cuentan la otra parte del mapa. Las pequeñas esperanzas, las promesas interrumpidas, los objetos cotidianos que se convierten en pruebas. Hubo un episodio que me revuelve la garganta cada vez que intento contarlo con calma. En un pueblo del que prefiero no decir el nombre por prudencia, se realizó una vigilia. Velas en la plaza principal, hojas con fotos pegadas a un palo, y un coro de mujeres que cantaban las canciones que aprendieron con sus abuelas. Una de las madres subió al estrado y leyó la carta que su hija había dejado en la mesa antes de salir. «Mamá, voy por 3 días, no te preocupes». La carta no tuvo otras direcciones. La mujer habló con voz quebrada y dijo lo más terrible en voz alta: «La calle no solo se cobra en dinero, se cobra en vidas». No hubo solución inmediata, pero la vigilia hizo algo que las estadísticas no hacen. Obligó al pueblo a mirar. Y ahí vuelve la pregunta que me asalta en las noches. ¿Qué hacen los pueblos, los ranchos y las casas alejadas cuando la ciudad envía a sus habitantes en busca de mejor paga? ¿Los reciben como huéspedes o los registran como mercancía? No quiero usar palabras que deshumanicen. Prefiero decir que hay un comercio de cuerpos que se aplaca con el eufemismo de servicio privado. De esa forma, se blanquean las prácticas y se normalizan las transacciones. La normalización abre un hueco que la impunidad rellena. Una voz experta que accedió a hablar con nosotros, desde un anonimato explícito por seguridad, explicó cómo funcionan las rutas. Habló de vehículos sin placas o con placas cambiadas, de horarios de salida que coinciden con menos patrullaje,
de recepcionistas que son cómplices por facilidad o por miedo. Mencionó inhibidores de señal que convierten un teléfono en un objeto inútil y cámaras escondidas que registran rostros para su venta posterior. No voy a reproducir su explicación técnica palabra por palabra. Basta decir que la logística es sencilla y brutal. Convertir la noche en un circuito seguro para los depredadores. Esta voz confirmó lo que muchas ya sabíamos en el barrio. La transferencia de la ciudad a la periferia no es casualidad, es método. En otro informe que consulté, una organización puso cifras que hielan. En determinadas regiones, las desapariciones vinculadas a trabajos fuera de la ciudad fueron detectadas en ascenso sostenido. Las cifras, todavía imprecisas por la falta de denuncias y la subregistro, muestran un fenómeno sistemático. Lo grave no es solo el número, sino la forma en que el Estado lo lee. Muchas veces como casos aislados, no como parte de una matriz de violencia. Y si no se lee como matriz, no se actúa con la coherencia que requiere. ¿Cómo exigir políticas públicas cuando las rutas que llevan a los ranchos están fuera del mapa de la seguridad? Mientras recorro estas páginas y vuelvo a las entrevistas, me encuentro con algo que no admite una sola lectura. La complicidad no siempre es consciente. Hay personas que participan por necesidad, por coerción económica, por miedo. Un recepcionista que me habló en confianza me dijo que muchas veces recibe órdenes sin formular preguntas. Yo vivo aquí, me dijo. Si me resisto, mañana no pago la renta. Esa es la maquinaria de la que también forman parte los pueblos. Pequeñas economías que se retroalimentan de la opacidad. La nota que me dio aquel recepcionista habla de una periferia en la que la ley se diluye en contratos precarios y favores que se vuelven deudas. No pretendo pintar un cuadro monocromático de todas las personas que habitan los ranchos y las casas de campo. Hay hombres y mujeres de buen corazón que viven ahí y que trabajan en limpio. Pero la pregunta social es, ¿por qué esos lugares se vuelven seguros para la explotación? Y la respuesta, por triste que sea, tiene que ver con el dinero fácil y con quien decide mirar para otro lado porque le conviene. El clímax de esta investigación, si podemos llamarlo así, no fue un solo hallazgo sino una concatenación de pruebas que apuntaban a un mismo modus operandi. Placas fotografiadas, facturas en efectivo, cámaras escondidas, amenazas a testigos. Recibimos testimonios que coincidían en detalles menores, esos que no se inventan. Un olor particular a combustible, un tipo de servilleta con logo, un horario en que los portones se cerraban como si temieran el día. Juntarlas no fue fácil. Algunas voces se negaron a hablar. Otras pidieron anonimato, pero el mapa comenzó a dibujarse. En una de las últimas entrevistas, un policía que prefirió no dar su nombre, me dijo con cansancio que la diferencia entre investigar y cerrar un expediente a medias muchas veces tiene un precio político. Hay órdenes que no vienen de arriba, vienen de lo de allá, murmuró. No puedo afirmar más que su testimonio. Lo anoto porque es parte del tejido de opacidades que las mujeres enfrentan. No siempre la falta de voluntad es abierta. A veces es una cadena de pequeñas omisiones que impiden la acción. Volvamos al humano. María, hermana de Alejandra, abrió su casa para mostrarnos la habitación de su hermana. Allí, una estantería con los zapatos sin usar y una libreta con listas de números. La abuela de Claudia guardaba una imagen de su nieta en un marco con bordes gastados. A veces hablaba en sueños y decía que la veía venir en la lluvia. Quienes perdieron a sus hijas no solo perdieron un cuerpo, perdieron un relato posible, una historia de futuro que quedó truncada. Sus velas en plazas y capillas no son espectáculo, son memoria y denuncia. El punto de mayor tensión llegó con la revelación de un patrón que no solo conectaba casos aislados, sino que sugería un comercio, imágenes usadas para chantaje,
identidades vendidas a redes que operan en diferentes estados y, lo más doloroso, la indiferencia burocrática. Al juntar piezas, se advirtió que los ranchos y las casas de campo mencionadas por las víctimas compartían proveedores y, en ocasiones, el mismo personal de servicios. Era un círculo, del hotel a la finca, del ranchero al comprador, del silencio a la venta de imágenes en plataformas que no se regulan con rapidez. Cuando hablo de venta, no me refiero solo al intercambio de grabaciones. Hablo de un mercado que trafica con lo humano, rostros, cuerpos, datos. En la periferia olvidada, la mercancía no siempre es visible a simple vista. Se disfraza de servicio privado y se mueve en foros ocultos y salas de subastas digitales. Las víctimas se convierten en archivos que circulan y sirven para ejercer control. El poder del registro fotográfico o audiovisual es el de someter. Quien tiene la imagen, tiene la posibilidad de chantajear, de amenazar con exponer el pasado. Es una forma moderna de violencia que opera por la humillación y la reducción de la persona a su imagen. Aún así, la resistencia existe. Las redes de apoyo que nacieron entre nosotras funcionan como una forma de solidaridad que la ley no alcanza a regular. Hay compañeras que abren su casa a quienes huyen, otras que guardan números y placas en una libreta comunitaria, otras que se encargan de acompañar denuncias. Esos actos no aparecen en los reportes oficiales, pero sostienen a muchas. Y en algunos casos, la presión de la sociedad civil ha obligado a mover investigaciones estancadas. En un pulso de esperanza, hubo una demanda colectiva que logró que una fiscalía abriera un expediente con más dedicación. No diré que la justicia llegó con rapidez. Eso sería falso. Pero sí diré que la acción colectiva hizo que, por primera vez, se verificaran registros y se revisaran cuentas. Localizaron cámaras escondidas en un rancho y hallaron carpetas con rostros impresos. Fue un momento de alivio, breve y contundente. Se vio la evidencia, y eso obligó a actuar. Después vinieron los audios, las declaraciones de testigos y una sensación de que, aunque tarde, las cosas podían moverse. Sin embargo, el costo humano ya estaba pagado. Familias que esperaban respuestas no encontraron consuelo inmediato. Hijos que crecieron sin madre se adaptan a una ausencia que no tiene consuelo. En esa tensión se juega la tragedia, que la búsqueda de justicia se vuelva una deuda que se cobra con el tiempo. No puedo cerrar esta sección sin decir algo sobre la impunidad que alimenta el problema. Cuando el castigo llega tarde o nunca, el mensaje es claro. Se puede intentar, porque el riesgo se amortiza con la probabilidad de no ser descubierto. Y si además hay quien mira para otro lado por algún interés, la ecuación se complica. El sistema se vuelve una máquina que reproduce la vulnerabilidad, pero no todo es desolación. En medio de la oscuridad aparecen gestos que restauran una fe frágil en la comunidad. Una abuela que alimenta a quienes no tienen, una vecina que acompaña a la denuncia hasta la fiscalía, un periodista que decide exponer lo que otros callan. La solidaridad es una forma de resistencia que desafía la lógica del mercado. Cada gesto cuenta. Llegamos al momento de mirar lo que podemos hacer como sociedad. No es un llamado simplista. No basta con decir denuncien. La denuncia es un paso, pero para que produzca efecto, necesita respaldo institucional, rutas seguras y programas de acompañamiento que protejan a quien decide hablar. Necesitamos protocolos claros para actuar cuando una mujer reporta un ofrecimiento fuera de la ciudad. Necesitamos coordinación entre municipios y un seguimiento que no deje los casos en un cajón. También necesitamos cambiar la mirada social. Dejar de culpar a la víctima por haber aceptado una oferta. Ese juicio moral es un lujo que la mayoría no puede permitirse. Es más útil preguntar por las causas. ¿Por qué la oferta se vuelve irresistible? ¿Qué falla en la economía doméstica de tantas familias?
cómo el Estado puede intervenir para que no sea la necesidad la que obligue a aceptar riesgos mortales. En las últimas semanas, organizaciones locales me compartieron recursos que funcionan como salvavidas, líneas de emergencia, albergues transitorios, redes de defensa legal. No puedo enumerarlas aquí sin verificación final, pero sí puedo decir esto de forma clara. Existen mecanismos de apoyo y se necesitan más. Si esta pieza encuentra oído, que sirva para que quien tenga información vaya a la autoridad o a una ONG que pueda acompañar. No se puede esperar que la valentía sea patrimonio individual. Necesitamos sistemas que respondan. La noche sigue siendo larga en los pueblos y en los ranchos. Las luces intermitentes de las casonas no han dejado de parpadear y las placas siguen circulando. Pero también hay nombres que suenan en voz alta ahora. Quienes sobrevivieron, quienes se pusieron de pie, las madres que no se rinden. La calle no perdona, sí, pero la comunidad puede concederle otra cosa: memoria y acción. Cierro este relato con 3 imágenes que se me quedan pegadas a la piel. La primera es la placa del sedán negro, fotografiada en secreto por una mano temblorosa. Esa imagen, más que un número, es una llave para recordar que la prevención empieza por pequeños gestos. La segunda es la vela en la plaza, la madre que lee la carta y el pueblo que escucha, porque el clamor público obliga a que algo se mueva. La tercera es la libreta comunitaria con nombres y placas, ese inventario de confianza que muchas veces salva una vida. No prometo soluciones sencillas. Sí prometo que, al contar estas historias, el objetivo es incitar a la acción y a la empatía. Si conoces a alguien en riesgo, comparte esta información con cuidado. Si eres una sobreviviente, busca redes que te acompañen. Si eres vecino o autoridad, escucha y actúa con la urgencia que la vida exige. Comparte este testimonio. Apoya a las organizaciones que acompañan a mujeres en situación de riesgo y denuncia en los canales que existen en tu comunidad. Si tienes información sobre casos concretos, acércate a una ONG o a la autoridad competente con pruebas, fotos de placas, mensajes, nombres. Cada dato cuenta para cerrar las rutas que hoy permiten que la calle sea una trampa. La calle no perdona, pero nosotros podemos hacer que su sentencia no sea definitiva. No podemos devolverles a quienes se fueron el tiempo perdido, pero podemos impedir que la lista siga creciendo. Que este relato sirva para recordarles a quienes miran hacia otro lado que la indiferencia es cómplice. Que la memoria de las mujeres que faltan no sea un dato más. Y que nuestras voces, juntas, exijan que los pueblos y ranchos no sean refugio para la impunidad. Si este material te afecta, busca apoyo en redes locales. Si esta historia te habla directamente, no la guardes para ti. Háblala con alguien de confianza, contacta a organizaciones que puedan orientarte y guarda evidencia si puedes hacerlo con seguridad. Compartir puede ser un acto de protección. Hay noches que dejan marcas indelebles. Otras noches nos encuentran reunidos alrededor de una mesa, con la luz baja y las manos juntas para tejer un mapa que proteja a la próxima. Esa es la tarea que queda: transformar el miedo en acción colectiva y la memoria en un motor para que los pueblos y ranchos no sigan siendo siniestros para quienes buscan sobrevivir. Comparte esta historia. Apoya a las organizaciones locales que protegen a mujeres. Si conoces información relevante, denúnciala a las autoridades competentes. No más silencios. La calle no perdona, pero nosotros podemos responder con justicia, con memoria y con solidaridad.